Bien, la verdad que es lindo poder cantar. Ya vamos a tratar de sumar más pistas para poder tener una alabanza un poquito más larga, pero no quería que perdamos esta linda posibilidad de cantar. Y de paso, para que comprometamos a todos los que tienen buena voz, les comento que Cristian Chifito, hermano de Mati Chifito, también canta muy bien. Así que podríamos... Mati cantó en mi casamiento, nos dedicó una canción y después cuando hicimos el karaoke, Cristian Chifito nos dejó así. Se ve que es una cuestión de familia, así que no es solo bueno para sumarse a los juegos, sino también canta lindo. Eh, bueno, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es algo que ya venimos anticipando, que es meternos en el tema de la mayordomía, ¿sí? Meternos en lo que es el tema de la mayordomía. Y hemos diseñado junto con los otros responsables un plan que nos va a llevar hasta comienzos de agosto. Vamos a intercalarlo con otras reuniones como para no cansarnos, no ser monotemáticos, pero sí vamos a ver lo que es la mayordomía. Nuestro objetivo este año era trabajar en lo que son los dones espirituales y la forma de aplicarlos en el servicio. Bueno, la mayordomía nos va a permitir tocar tanto el tema de los dones como el tema del servicio de manera simultánea. Pero lo que vamos a hacer en esta noche, con la ayuda del Señor, es introducirnos en el tema. Y por eso el título que ustedes recibieron en la invitación, que es la mayordomía del llamado. La idea es enfocarnos en aquello que nos introduce a todo lo que es podríamos decir, esa subdivisión que nosotros hacemos de la mayordomía. Ya de por sí la vida cristiana es en sí es una materia entera. Dentro de la materia de vida cristiana está la mayordomía y dentro de la mayordomía tenemos la mayordomía del tiempo, de los dones, de la familia, del dinero y todo lo que el Señor, con la ayuda del Señor, vamos a poder estudiar junto con la enseñanza que nos va a compartir Diego y mi papá Alfredo. Pero hoy nos introducimos en el tema. Entonces, para introducirnos en el tema, les pido que vayan con la Biblia. Espero que todos tengan una mano, y si no, aprovechen los que tienen compu, hablan dos pestañas y véanla ahí.
Efesios capítulo 4. Vamos a leer los primeros 6 versículos de Efesios, verso 1 al 6 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los cristianos que se congregaban en Éfeso. Dice el primer versículo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, los primeros 6 versículos del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Qué tiene de particular esta carta? ¿Por qué la elección de esta porción para introducirnos en el tema? Bueno, lo primero es que esta carta tiene una división que es muy común que se dé en especial en las cartas extensas del apóstol Pablo. Las cartas de Pablo se caracterizaron por tener un buen contenido teórico al inicio y luego una parte práctica. Si ustedes van a, por ejemplo, a una carta muy extensa, quizá la más extensa junto con Corintios, que es la carta de Pablo a los Romanos, se encuentran con que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, todos esos capítulos nos van a mostrar una cuestión, hasta el capítulo 11, una cuestión teórica, toda la base teórica que Pablo va a desarrollar de los capítulos 12 al capítulo 16, o quizá el 15, porque el 16 es más que todo saludos. Entonces, tenemos una buena base teórica para luego tener una buena parte práctica. Lo mismo hace Pablo cuando desde la prisión escribe la carta a la gente en Éfeso, a los hermanos que se congregaban en Éfeso. La carta tiene una parte teórica, una base teórica que la encontramos en los capítulos 1, capítulo 2 y capítulo 3, y la porción donde nos metimos nosotros, podríamos decir, la porción que vamos a estudiar, está dentro de lo que es la parte práctica. Tenemos entonces capítulo 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios, la base teórica. Capítulo 4 hasta el capítulo 6, verso 9, tenemos la práctica de los creyentes. El capítulo 6, del verso 10 al 20, es una porción aparte porque nos habla de la protección del creyente, ¿sí? Si ustedes tienen memoria y han estudiado, saben que capítulo 6, versos 10 al 20 de Efesios, ¿qué habla? Habla de la conocida y famosa armadura de la fe, la protección del creyente, y capítulo 6, verso 21 al 24 es palabras finales, saludos y demás del apóstol para los hermanos en Éfeso. Bien, esta iglesia, la iglesia en Éfeso, era una iglesia muy particular. Incluso fue una iglesia muy particular a lo largo de todo el primer siglo. Esta iglesia tuvo la posibilidad de ver referentes como pocas iglesias a lo largo de la historia han visto. En esta iglesia estuvo sirviendo, por ejemplo, Timoteo. En esta iglesia estuvo sirviendo el apóstol Juan. Los referentes de la iglesia de Éfeso siempre se caracterizaron por ser personas muy especiales. Por eso la demanda de Dios, por eso cuando Cristo manda ese mensaje tan particular a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis, hay una demanda y hay una nota de enojo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia tan especial, habiendo tenido referentes tan especiales, se había alejado ¿de qué? De su primer amor. Y bueno, ese primer amor lo vamos a encontrar en mucho de la descripción que el apóstol Pablo hace de la gente de Éfeso y también en mucha de la instrucción que estos hermanos recibieron. Cuando en los primeros 3 capítulos se da la base teórica, el apóstol Pablo va a hablar de la posición de los creyentes. Como los creyentes, los hijos de Dios han sido escogidos y sellados, cómo han sido salvos por gracia y cómo ellos han sido unidos en un solo cuerpo y son iguales en ese cuerpo, lo que también el apóstol en el capítulo 3 va a definir como un misterio que en tiempos antiguos no había sido revelado, pero que sí es revelado hoy, en el tiempo de la Escritura, a través de Cristo primeramente y luego de los apóstoles que estuvieron sirviendo y compartiendo. Entonces, esta carta
cuando llegamos a lo que es nuestro capítulo 4, viene con una carga importante de teoría. O sea que es necesario tener bien en claro todo lo que está antes para poder desarrollar el capítulo 4 con tranquilidad. No hay tiempo para estudiar todo esto, pero sí es importante que sentemos bien estas bases. Lo primero, que hemos sido escogidos y sellados. Escogidos nos da la pauta ¿de qué? De que nuestro Dios es soberano y esto no quita el espacio para que el hombre tenga que tomar la decisión. Luego encontramos esta palabrita tan especial, sellados, el sello que es el Espíritu Santo, que otra de las cartas de Pablo la define como el arras, la garantía de nuestra salvación. ¿Cómo podemos tener nosotros certeza de que las promesas de Dios para los suyos se van a cumplir en nosotros? Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es el sello, aquello que nos identifique y que nos permite saber que no perderemos jamás nuestra salvación. Ahora, Efesios capítulo 2, 8 y 9, y también podríamos sumarle el 10, nos dice que por gracia somos salvos. Esta salvación que recibimos no es por mérito, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es que es un regalo, es un don de Dios. Del modo en que nosotros hemos sido salvos, o al mismo tiempo, mejor dicho, en que nosotros hemos sido salvos, hemos sido insertados en la familia de la fe. Hemos sido insertados en un cuerpo, no hemos sido insertados en una organización. Y eso es importantísimo que lo entendamos, en especial cuando nos encontramos en un mundo en el cual hay multitud de denominaciones protestantes, multitud de religiones, multitud de ramas. Nosotros hemos sido insertados no en una organización, la organización católica, la organización evangélica, la organización tal o cual. Nosotros hemos sido insertados en un organismo vivo. ¿Cuál es ese organismo vivo? Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia que el Señor ha escogido, que está conformada por todo ser humano que haya pasado de muerte a vida, que haya sido salvo por gracia, esté aquí o esté en cualquier parte del mundo. Nosotros formamos parte de la iglesia, que es un solo cuerpo. ¿Y somos cómo? Somos iguales en el cuerpo. Todos somos necesarios. Mis hermanos son necesarios para mí, yo soy necesario para ellos, todos somos interdependientes. La carta de los Romanos también nos enseña mucho de esto, en especial en el capítulo 12, cuando empieza a hablar de los deberes cristianos. Entonces nosotros nos encontramos que tenemos una gran responsabilidad. Y con eso inicia el capítulo 4. Ya venimos de enseñar que somos escogidos y sellados, de que somos salvos por gracia, de que estamos unidos en un solo cuerpo y de que somos iguales en el cuerpo. Por lo tanto, nos lleva esto ¿a qué? A la responsabilidad que tenemos, la práctica de los creyentes con respecto a los otros creyentes, nuestra responsabilidad. Primero, con respecto a los otros creyentes. Segundo, el capítulo 4 nos va a hablar de los dones espirituales. Y por último, respecto a nuestra vida anterior. Hasta ahí no nos vamos a extender más en la carta, no hay tiempo en esta noche. Ahora, ¿de qué nos habla este texto? Yo pues, arranca el verso 1 del capítulo 4, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero tenemos a Pablo identificándose como aquel que les va a dar una encomienda. Si ustedes se fijan, denme un segundito. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo lo que va a hacer es, en nuestras Biblias o en la mayoría de las versiones, nosotros generalmente manejamos la Reina Valera 1960, ustedes pueden tener otra, pero en casi todas lo encontramos como os ruego. Bueno, la palabra en el texto original en sí es la palabra que se usa para exhortar. Y acá viene la primera enseñanza práctica que vamos a extraer del texto antes de meternos de manera directa en la mayordomía. ¿Qué significa exhortar? Exhortar es mucho más que el concepto que nosotros hemos adquirido y heredado de retar, de corregir, podríamos decir, esa perspectiva tan dura que le vemos a la palabra exhortar. Esta palabra que está escrita acá como exhortar, en Mateo capítulo 2, verso 18, cuando habla de los sufrimientos de Jerusalén, cuando ve cómo todos los niños son asesinados. ¿Asesinados por qué? Porque el que estaba en ese momento, Herodes,
tenía miedo de que fuera él quitado del trono porque estaba este rumor de que había nacido el Mesías, entonces él mata a todos los niños. Y en esta profecía que cita Mateo en el capítulo 2, verso 18, dice de que no quiso ser consolada, Raquel no quiso ser consolada. La palabra consuelo o consolada ahí es la misma que acá se utiliza para rogar, que es la misma que se utiliza para exhortar. La exhortación en términos bíblicos habla desde aliento y también corrección hasta consuelo, ¿sí? Es una palabra que tiene muchas aplicaciones y es muy amplia. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones tienen que formar parte del diálogo común entre nosotros como hermanos. Nosotros debemos exhortarnos unos a otros. Y exhortarse no es estar retándonos unos a otros, sino alentarnos, consolarnos, estar disponible para otros. Claro, viene a hablar de la unidad, viene hablando de la unidad del cuerpo, viene hablando de que somos uno solo, entonces, ¿cómo no nos va a decir de que somos necesarios también en esta parte tan práctica que es el consuelo, el aliento, el ruego, la corrección? En sí, la exhortación. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Les exhorto, les pido encarecidamente que presten atención a esto. ¿Y qué? Les pido que anden, que caminen, que transiten, que se vea en ustedes un caminar que sea como, y ahí viene una palabrita muy especial, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a hacer una paráfrasis, vamos a tratar de traducirlo de otra forma. Ustedes tienen que caminar acorde al lugar que hoy ocupan, a la posición que hoy tienen. Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico, les voy a dar un ejemplo que puede ser muy útil y muy práctico. Si ustedes hoy entran a un trabajo, vamos a suponer, vamos a usar mi trabajo, si yo hoy estoy en el trabajo e ingresé al banco y soy aquella persona que asiste a las personas en el cajero automático, llega un punto en el que si hay una molestia o una queja, esta persona va a querer acudir a otro, va a querer acudir a un superior. Y así sucesivamente. Se va a esperar de mí que responda en función de qué, en función del lugar que yo tengo. No se le va a pedir al gerente que salga a los cajeros automáticos a asistir a las personas. El que ha sido llamado y convocado a cumplir con esa función habré sido yo. Ahora, aquel que tiene que guiar al equipo, y que tiene la encomienda, la tarea de liderar y también de dar respuesta a aquellos problemas que superan a las personas que tiene a cargo, ¿quién es? El gerente. Se espera del gerente de que se comporte de manera acorde al lugar que lo ocupa. O sea, un gerente no puede andar gritando en la sucursal, un gerente no puede andar a lo loco por todos lados, un gerente no puede estar descuidando las cuestiones propias de control y auditoría de sus empleados. ¿Por qué? Porque es lo que se le ha encomendado. Bueno, lo que va a decir Pablo es esto. Ustedes han recibido un llamado muy particular, que tiene demandas muy particulares, y les pido que ustedes se conformen de acuerdo a lo que se les ha pedido. Es simple. Digno de la vocación con que fuiste llamado es, se les ha pedido algo, compórtese de esa forma. Compórtese acorde del lugar en el que han sido puestos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, verso 14. La carta de Pablo a los Filipenses capítulo 3, verso 14. Nos dice Pablo, hablando de la carrera cristiana, la carrera de la vida, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra que tenemos acá para vocación es exactamente la misma que llamamiento en Filipenses 3:14. Cristo nos ha encomendado algo. Hay un supremo llamamiento de parte de Cristo. Hay una encomienda de parte de Cristo para todos aquellos a los que Él redimió. Que sos vos, que soy yo, que son todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. Ese llamamiento es la vocación de la que está hablando la carta a los Efesios. Esa vocación con la que nosotros hemos sido llamados es la que tiene las demandas tan particulares. Por eso yo hablé de la mayordomía del llamado. Y ahora vamos a meternos en el término mayordomía. Quizá volver a definir lo que las chicas de manera tan buena la semana pasada definieron me parece innecesario, pero tenemos algunos que se han sumado hoy, así que vamos a recordar lo que las chicas nos compartieron la semana pasada, y Emma también, no te vamos a dejar fuera, Emma.
Las chicas nos enseñaron mucho y nos compartieron acerca de lo que investigaron respecto a la palabra mayordomía, que en sí significa administración. La idea del mayordomo es la idea del que está a cargo de la administración de la casa, está a cargo de que todo funcione. No es el dueño de la casa, pero es el que administra todo. Luego del dueño de la casa es el que más autoridad tiene en la casa, ¿sí? Quizá el mejor ejemplo de mayordomo es José, cuando estuvo sirviendo a Potifar. José quizá fue el mejor mayordomo que hubo en la historia. José fue el mayordomo de Potifar y luego de Potifar la palabra de José era la que seguía. Pero no era de José nada de lo que él administraba. Él administraba algo que no era suyo. Y es importante entender esto. Cuando Dios nos encomienda algo que no es nuestro, sino que es de quién, que es de Él. Tenés juventud, es de Él. Tenés bienes, son de Él. Tenés hijos, son de Él. Tenés un noviazgo, tenés una carrera, tenés un proyecto. ¿Sabés de quién son todas esas cosas? Son de Dios. La administración de cosas que no son tuyas. Lo mismo pasa con el llamado. Nos estamos introduciendo en la mayordomía, en la administración de ¿qué? De la vocación, del llamado que hoy tenemos. ¿Y cuál es ese llamado? Y quizá nos metemos un poquito en lo que es la identidad cristiana. Nosotros somos hijos de Dios. Vos y yo somos parte de la iglesia. Vos y yo somos, ¿saben qué? Somos santos. Recuerden que estuvimos viendo mucho el tema de la santidad. ¿Y cómo es una persona santa? Una persona santa es distinta. Dijimos hace tiempo que la santidad en términos bíblicos es ¿qué? Es ser distinto, es ser otro. Y entonces llega la pregunta, ¿vos sos distinto? ¿Vos sos otro? ¿O vos caminás por la calle y sos igual que el resto? ¿O a vos te ven por la calle y de vos se habla exactamente lo mismo que se puede hablar de un inconverso? Es triste cuando eso pasa. ¿Qué clase de diferencia se manifiesta en tu vida? Esa es la vocación nuestra. ¿Acaso hay algo en vos que te identifica como distinto? Más allá de que para los otros esa distinción sea para elogiar o para hablar mal de vos. Si uno habla de Rafael Lloret, la tengo acá una de las nietas, si uno habla de Rafael Lloret en Río Ceballos, aquellos que lo conocen pueden hablar bien de qué, de muchas cosas rectas que él hacía. Pero quizá de otro joven que es cristiano, sus compañeros van a hablar mal porque, o porque es aburrido, porque es esto, porque es lo otro, porque es tonto. Vaya a saber, no importa la percepción del mundo, de los que nos identifica como distinto, nos posiciona como distinto. Lo importante es la perspectiva divina. ¿Sos distinto al resto de las personas? Esa distinción es en sí tu llamado. Dice la carta de Pedro, la primera carta, capítulo 2, verso 9, dice que Él nos llamó de las tinieblas y nos posicionó en otro lugar que es en la luz admirable. O sea que hoy no estamos en el mismo lugar donde estábamos antes. Ese llamado incluye un traslado. Esta vocación incluye un traslado. Hoy estábamos acá y ayer estábamos acá y hoy estamos en otro lugar. Nosotros hemos sido llamados. Hay una encomienda que viene de parte de otros. Ahora, la carta no se queda ahí, sino que la encomienda de Pablo viene con una explicación. Yo, Pablo, les exhorto a ustedes que transiten en esta vida de la manera que se ajuste a la vocación que hoy tienen. ¿Cuál es esa vocación? Una vocación que los identifica como, primero, como humildes y mansos, con toda humildad y mansedumbre, dice el texto. Y bueno, Pablo, pero en sí, ¿de qué manera práctica puede ver la humildad y la mansedumbre? Somos muy reacios a la teoría y nos gusta la práctica. Bueno, Pablo te va a dar la práctica. ¿De qué manera puedo ser humilde y manso? Soportándoos unos a otros con paciencia, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. O sea que ya tenemos la primera. Para todos aquellos que tienen cosas para decirle de la iglesia y de las cosas que suceden en la iglesia, la primera demanda de Pablo, ¿cuál es? Cuando les dice cuál es la forma en la que ustedes se identifican como hijos de Dios, que tienen paciencia, que tienen amor y que anhelan la comunión. Si estas tres cosas no se dan, estamos comportándonos como de una manera que no es digna a la vocación con la que fuimos llamados. Ahora, ¿de qué otra cosa, Pablo? Ya está bien, la humildad y la mansedumbre. La verdad que ahí ya me la pusiste pesada porque no me es fácil soportar con paciencia lo uno a lo otro. Vamos a lo siguiente, solícitos en guardar la unidad. Ay, Pablo, pará. O sea, si venía pesada la carga hasta ahora, me la hizo un poquito más complicada. ¿Por qué? Solícitos. ¿Qué significa solícitos? Estar bien diligentes, estar bien
disponibles, estar constantemente en la búsqueda de, solícitos en guardar la unidad. ¿Saben qué significa solícito? Solícito significa que vos no esperás que otro lo haga, sino que vos tomás la iniciativa. Diego. Acá dice en la Biblia de Jerusalén, poniendo empeño. Poniendo empeño, fíjense. La Biblia, por cierto, chicos, la Biblia de Jerusalén es una de las mejores traducciones al español. Entonces, poniendo empeño en guardar la unidad. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes esperan que los otros impulsen a la unidad de la iglesia o ustedes son un motor que impulsa la unidad de la iglesia? Les cuento, los que impulsan a la unidad de la iglesia son los que se comportan dignos de la vocación con la que fueron llamados. Los que se quedan esperando que el otro se mueva o que la unidad llegue o que misteriosamente el amor surja de la nada misma en la iglesia, esos son los que no se comportan conforme al llamamiento de Dios. Entonces, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de ¿qué? En el vínculo de la paz. ¿Y cuál es el vínculo de la paz? Es el vínculo de la armonía. Es el vínculo en donde yo prefiero ser agraviado a que el problema se extienda. El vínculo en donde yo prefiero decir, agacho la cabeza, acepto con humildad mansedumbre las consecuencias en lugar de generar un problema más grande. Amo a los nuevos y no quiero que se aparten por una disputa que hay entre dos personas que tienen mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? En el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y luego explica, ¿cómo somos nosotros? Somos un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Saben qué está haciendo Pablo? Y el Espíritu Santo en sí, que es el que inspira a Pablo, en este texto número 4, nos está mostrando de que el otro fue llamado a lo mismo que vos. Nos está igualando, ¿sí? Está pasando el rasero, digamos, está dejando todo en el mismo nivel. Está diciéndote, no sos más que nadie, no importa cuánto amor manifiestes vos o cuánto amor manifieste el otro. Los dos han sido encomendados a lo mismo, no se le encomendó algo más al otro. Quizá la obra desde la perspectiva humana, o quizá en cuestiones de números o en cuestiones visibles, pareciera más grande para el otro o para algunos que antes que otros. Pero desde la perspectiva divina todos hemos tenido un mismo llamamiento, una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Cuál es? Es exactamente la misma, dar respuesta a las demandas de Dios. Tenemos que administrar nuestro llamado, y nuestro llamado de base, antes de identificar nuestro don, antes de identificar en qué área vamos a ser útiles, de base es que guardar la unidad, ser mansos, ser humildes, buscar la comunión, buscar la posibilidad de tener nosotros algo que nos identifique como distintos. Luego en el texto 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, ¿por qué? Porque el Señor de todos, ¿quién es? No es el líder de la iglesia, no es el líder del grupo de jóvenes, no es la maestra de escuela dominical, no es ninguno de esos referentes. El líder que nos debería gobernar a todos es el Señor Jesucristo. El único maestro de la iglesia no soy yo ni es ninguno de los que estén sirviendo en el ministerio de enseñanza. ¿Saben quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre de todos? Es el Dios que está en los cielos. O sea que debemos comprender esta realidad. Un Señor, una fe, hablando de una única enseñanza, una única doctrina. Independientemente de lo que hayamos hecho los hombres en esta división tan rara que hemos hecho de la doctrina y de las iglesias, hay una sola fe. ¿Y saben cuál es? Es la palabra de Dios. Nuestra fe se cimenta en la palabra. Mientras en una iglesia se te instruya acerca de la palabra y se instruya de manera correcta, esa iglesia es la iglesia en donde vos podés recibir bendición y también ser de bendición. Más allá de la denominación, más allá de lo que vos veas como división humana. Entonces, es importante entender de que hay una sola fe y está cimentada en la palabra. Después dice un bautismo, no está hablando del bautismo de agua, la inmersión, este símbolo, este testimonio que nosotros hacemos de algo que ya sucede en nuestro interior, sino que está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que ya lo dijimos en otras reuniones, es algo que sucede una única vez en el momento de nuestra conversión, en el momento en que nosotros pasamos de muerte a vida, morimos a la antigua vida, nacemos en novedad de vida. Texto 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo lo que hacemos debe decir quién somos. Hebreos capítulo 3, verso 1. La carta de algún autor humano y del Espíritu Santo a los hebreos
se encarga de mostrar la superioridad de Cristo. Capítulo 1 va a hablar de los profetas como inferiores a Cristo, de los ángeles como inferiores a Cristo, y en el capítulo 3 va a empezar a hablar de quién, de Moisés, alguien que para el judío fue muy relevante. Y cuando dice el capítulo 3, verso 1, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial. Llamamiento, exactamente la misma palabra que vocación en el otro texto. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjense, el autor les está diciendo, hermanos santos. Antes de hablar de ellos como participantes de una misma vocación, como administradores de un mismo llamado, los va a llamar ¿cómo? Los va a llamar santos. Y es importante esto. Todo lo que hacemos debe decir quién somos. Cuando nosotros llegamos al punto de cómo tenemos que administrar la vocación con la que fuimos llamados, primero debemos tener que entrar a ese espacio de administración conscientes que somos santos. ¿Por qué es necesario esto? Yo siempre lo explico igual. Si vos te ves como un pecador, entonces el pecado es algo común en tu vida y no te asusta, no te sorprende, sino que hasta te justificás. Es algo normal, soy hombre, soy humano. Ahora, si vos te ves como santo, el pecado te asusta, el pecado te intimida, el pecado te genera ¿qué? Te genera temor. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no te estás comportando conforme o de acuerdo o de manera digna a lo que vos sos. Vos sos santo. Yo no digo que no vas a pecar, sino negaría lo que dice la Escritura. La primera carta de Juan, ¿qué nos dice? El que dice que no tiene pecado miente y quiere de esa forma hacer mentiroso a Dios. Todos vamos a pecar, el pecado se manifiesta en nuestra vida, pero eso no quita la realidad de que nosotros somos ¿qué? Somos santos. El Señor nos sacó de un lugar y nos puso en otro lugar. Somos otro, somos distintos. No podemos vivir como vivíamos antes. ¿Cómo podemos administrar nuestro llamado? Pensemos que somos santos. Pensemos que somos santos y de esa manera les puedo asegurar que van a administrar muy bien las cosas. Antes de meternos en la administración del tiempo, antes de pensar en la administración de la familia, antes de empezar en la administración del dinero, de los dones y de todo lo que ustedes consideren que es necesario evaluar en cómo se debe administrar, piensen en cómo deben administrar su propia identidad, su propia vocación, el llamado. Y yo te vuelvo a hacer una pregunta para desafiarte, y me desafío a mí también. ¿Qué es lo que se ve en vos que te identifica como distinto? ¿Qué hay en vos que te hace distinto al mundo? ¿Y qué hay en vos que te hace parecido al mundo? A ver, todos vivimos en el mundo y salimos del mundo, porque en algún momento estábamos bajo condenación y por eso el Evangelio nos iluminó y nos fuimos rescatados de las tinieblas y puestos en la luz. ¿Cuántos vestigios hay de la antigua vida? ¿O voy más allá? ¿Podemos hablar de antigua vida o es presente vida? Es bueno que nos preguntemos estas cosas. Andar digno de la vocación con la que fuimos llamados es que ya no nos estamos comportando como nos comportábamos antes, o estamos comportándonos digno como cualquier hijo del diablo, por más duro que suene. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿De qué manera me identifican? ¿La gente en la calle puede percibir que soy un creyente? ¿Por lo que se habla de mí, por lo que se sabe de mí? Si yo estuviese hablando con personas que viven en el medio de una sociedad musulmán y entendería mucho de que la gente no sepa quiénes son ustedes o qué son ustedes, pero no vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad occidental en la cual tenemos una libertad terrible. O sea que todos los que tengo al frente, y me incluyo yo también, ustedes que me tienen a mí al frente, somos personas que podemos decir que somos cristianos sin temor a pérdida de vida, sin temor a pérdida de bienes, sin temor a nada. ¿Más que qué? Más que se nos rechace, a Cristo se lo rechazó primero. Se nos insulte, a Cristo se lo insultó primero. Que no nos sumen en actividades. ¿Qué tipo de actividades me pueden atraer del mundo? Si yo me comporto de acuerdo a la vocación con la que he sido llamado. Cuando uno se posiciona en el lugar donde está, tiene una perspectiva correcta de su vocación, entonces la puede administrar de mejor manera. Y algo importante que lo dije al comienzo, nada de lo que nosotros administramos es nuestro. La nueva vida que tenemos, la tenemos porque Dios nos la dio y es de Dios.
Él nos prometió que no nos la va a quitar, tenemos la certeza de que es nuestra, tenemos la certeza de la eternidad en el cielo, tenemos todas esas certezas, pero no es nuestra. Entonces, si es de Dios, administremos lo que es de Dios de la manera en la que Dios quiere. Porque si no, Dios va a poner manos en el asunto, va a mover todo lo necesario para que la cosa se corrija. Y si la cosa no se corrige, entonces Dios va a buscar que la corrección llegue. Y aquellos que estudian la Biblia saben que cuando Dios de manera directa disciplina, no es tan suave como lo podemos pensar. Aunque Dios es amor, aunque no decimos de que Dios deja de ser amoroso, Hebreos capítulo 12 nos muestra de que Dios al que ama disciplina. Él no va a permitir que sus cosas, incluyendo tu vida que es de Él, sea administrada como a vos te parezca o como el mundo lo hace. Vos tenés que ser distinto. La mayordomía del llamado me habla de la administración correcta de mi identidad, de quién soy yo y de para qué hoy fui yo seleccionado por Dios para vivir y ser insertado en este cuerpo, en este organismo vivo. Vamos a terminar con una palabra oración, este tiempo de estudio, en esta introducción del tema. Dios mediante, la semana que viene vamos a avanzar un poquito más ya con con otro tipo de mayordomía, si no me equivoco es la mayordomía del tiempo. Así que bueno, oramos y terminamos con este tiempo y luego seguimos con la actividad. Padre Santo, gracias por la posibilidad hermosa de abrir tu palabra y de estudiar, Señor. Gracias por tus desafíos que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias por esas palabras tan firmes, tan especiales que tú nos dejaste, Señor, que nos hacen ver que quizá hay muchas áreas de nuestra vida que no las estamos manejando, administrando de la manera correcta. Pero por sobre todas las cosas, Señor, en esta noche hemos visto de que hay una forma correcta de conducirnos, hay una forma correcta de administrar algo que es muy especial, que es nuestra vida, que es nuestra vocación, que es nuestra identidad como hijos tuyos. El mundo tiene que conocer lo que somos, tiene que conocer quiénes somos, tiene que conocer representantes de quién somos. Tu santa palabra habla de tus hijos, de nosotros como embajadores, aquellos que representan una ciudad que no está aquí, Señor, aquellos que son representantes de otra nación, de otro pueblo. Nosotros somos parte del reino celestial, somos parte de tu reino, el reino en el que tú gobiernas, Señor. Que esto sea una realidad en nuestra vida, que realmente la gente pueda dar gloria a ti, Dios Santo, porque se ve en nuestras vidas esto. Que podamos predicar sin temor a que se nos descalifique porque no somos distintos, sino porque hacemos lo mismo que los demás. Que podamos transitar en este mundo siendo luz, siendo luminares en medio de una sociedad, como dice tu santa palabra, una generación maligna y perversa, que no te busca, que no te ama, que no te anhela, pero en la que nosotros podemos brillar e impactar en las vidas por el obrar y la fuerza y la potencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.